Pues la última ponencia antes de la mesa redonda va a ser a cargo de Jesús Yuste, que es investigador del ITACIL, sobre los resultados de parcelas experimentales en Castilla y León. En primer lugar, quiero dar las gracias a los implicados en la organización, particularmente a David Uriarte, por darnos la oportunidad, en este caso, junto a otros compañeros y colaboradores, porque participamos, como veréis, en este proyecto, pues de dar un poco, primero, dar cuenta de lo que hemos hecho, sí, por supuesto, y también la oportunidad de valorar un poquito más allá que unos simples resultados. Yo creo que las cosas tienen que ser orientadas a algo, pero a veces queremos resolver todo con una receta, y eso no es viable prácticamente en ningún caso. Dicho lo cual, recordar que la realidad y mi presencia aquí está enmarcada en este proyecto nacional que le tenemos denominado BIT Impact, por el impacto que puede producir la gestión combinada de riego y del uso de la cubierta vegetal, en mi caso en el viñedo de Tempranillo, en el Valle del Duero, pero también en las otras dos variedades que se han comentado, en el caso de Extremadura con Garnacha Tinta y en el caso de Cataluña con la variedad Cabernet Sauvignon, que es lo que ha expuesto Víctor aquí. Yo creo que es fundamental precisamente tener en cuenta lo que se acaba de decir. Las cubiertas es como en una época, o sea, riego sí o riego no. Hay que ir un poquito más allá. Es que hemos visto que la cubierta, lo primero que tenemos que distinguir y describir en cada una de nuestras intervenciones es cuándo tiene presencia real en el viñedo. Cubierta vegetal, pues tiene un viñedo que no se labra desde octubre hasta mayo. Por poco que llueva, hay hierbas. Sois del campo, ¿no? Creo que, o sea, eso, ¿cuándo está la cubierta presente? A partir de ahí empezamos a plantearnos la incidencia que puede tener. Porque cubierta puede tener, pero yo llego en abril, cuando brota la viña en la ribera del Duero, quito la cubierta y ya estamos hablando de lo que hoy sería una ex-cubierta, porque ya la cubierta ya no está. Por otro lado, la vida de la cubierta, la presencia activa, es muy diferente. Se ha puesto un caso, me ha llamado mucho la atención, que no germinaron las semillas. ¿Dónde está? ¿Quién era? Ya no sé. Pues no hubo cubierta como tal entendida durante cubierta sembrada, hubo invasión de otros. Entonces, describir estas cosas yo creo que es fundamental para poder valorar la influencia que tiene. Bueno, dicho lo cual, esto van a ser la exposición de los resultados del primer año, y el objetivo del proyecto, pues era, resumido, es ver los efectos que tienen estos tratamientos combinados de riego y cubierta en el estado hídrico y consecuentemente en la ecofisiología del cultivo. Lógicamente, tenemos que hilar eso con el resultado en el comportamiento vegetativo, productivo y cualitativo, porque si no, ¿de qué me sirve a mí? Pues esto da menos, esto da más potencial, esto da un poco más de agua. Coño, ¿por dónde está? Si no ha dado rendimiento, si no ha crecido, tendrá que reflejarse. Y si no, es que la metodología no es lo suficientemente profunda y precisa. ¿Nos guste o no nos guste? Después, como este proyecto está muy enfocado hacia el ámbito de la sostenibilidad, pues ver qué repercusión tiene en la posible acumulación de biomasa. Pero quiero romper una lanza, que a algunos le va a gustar y a otros menos. Las cubiertas vegetales generan más biomasa y fijan más carbono. Ya, pero tendremos que valorar si es a costa de lo que deja de fijar y acumular el viñedo, que es el objeto de nuestra actividad económica. O sea, pongámosle un poquito de análisis crítico. Que sepáis que estamos en ello, para valorar todo esto, y después, como muy bien ha explicado Víctor, queremos dar una aportación, y también ahí mi amigo Jesús Peñaranda dice, lo que queremos es dar información. Pues vamos a generar buena información, sin posicionarnos. Yo no me quiero posicionar, pero vamos a dar buena información que realmente sea fiable para que después quien tenga que decidir por su competencia, los ecoregímenes, las ayudas, la promoción, pues tenga algo sólido a lo que referirse. Vamos allá. Entonces, para ubicarnos,
Evidentemente, a nadie se le escapa que las condiciones ambientales concretas influyen enormemente en los posibles resultados. Hablar de secano no es decir nada. Hablar de Castilla y León no es decir nada. Y hablar de, incluso, algunos que venimos desde más lejos, de tierra de barros, como que es una cosa única. Y no es una cosa única. No, Marisol, no es una cosa única. Entonces, el situar el entorno es importante. En este caso, hemos llevado a cabo estos ensayos y vamos a continuar en el Valle del Duero, que no exactamente en la denominación de origen Ribera del Duero, porque las denominaciones de origen son una descripción básicamente administrativa, aunque esté acuñada en razones descriptivas, cualitativas, etc. Pero es administrativa. Entonces estamos situados justo al borde de la denominación de origen, en pleno Valle del Duero, en la provincia de Valladolid. Y la bodega, en el viñedo comercial donde trabajamos, donde lo llevamos a cabo, es la bodega Quinta Sardonia, que pertenece a un grupo mayor. Bueno, para quien esté más metido, un grupo mayor que es Terras Gauda, etcétera, que tiene en Galicia, que tiene en La Rioja, etcétera. Bien, dale, David. Entonces, esto es un viñedo del año 99. El periodo en el que vamos a desarrollar los trabajos en este proyecto es durante 4 años y es tempranillo injertado sobre el portainjerto Fercal, distinguido por su tolerancia, básicamente por su tolerancia a altos contenidos en caliza. Y estamos en una zona donde, alguien me ha llamado la atención, tal, pH básico, tal, esto es pH básico, donde nos acercamos a 9, ¿vale?, de pH. Bueno, descriptivo. Y el viñedo es un viñedo con un marco de plantación de 2,5 metros de calle y 1,20 metros de distancia entre cepas en la línea, que dan lugar a una densidad de 3.333 cepas por hectárea teóricas. Bien, es una espaldera con una poda en particular, acomodada, digamos, al desarrollo de esta variedad y de este viñedo en estas circunstancias, que no voy a extenderme porque si no yo creo que podríamos estar aquí yo solo mucho tiempo y no es el plan. Bueno, y esta es la poda que se ejecuta dejando 12 yemas por cepa con una vara de 8 y 2 pulgares de 2 yemas. Si alguien quiere saber en qué consiste este tratamiento, pues lo podemos hablar luego para no extenderme. Bien, lo importante, de forma análoga a lo expuesto en los otros 2 subproyectos anteriores, los tratamientos establecidos son un régimen de secano, es decir, secano es que no se aporta agua, mantenido el suelo mediante laboreo durante todo el año. Y esa es la intención. Luego veremos que no siempre se puede conseguir. Y otro que es en secano, pero utilizando cubierta vegetal sembrada en calles alternas. Y otros 3 tratamientos en condiciones de régimen hídrico de regadío, donde se ha aplicado más o menos el 30% de la evapotranspiración potencial, incluyendo laboreo, incluyendo cubierta en calles alternas e incluyendo un tratamiento que es cubierta en todas las calles, con una anchura de calle de siembra de 120 centímetros, que se acerca al 50% de la superficie. Vale. Bueno, estaba ahí puesto, y ha incidido mucho con Pascual antes hablando, nos tenemos que exigir más. Tiene que haber diseño experimental en cualquier cosa que hagamos. Aunque la hagamos en casa, el labrador parece que es menos categoría que agricultor, en mitad. Ya agricultor fue una cosa moderna. Los labradores se convirtieron en agricultores cuando dejaron ya, esto es un ejemplo, ya si no se labra no eres labrador. Entonces tendrías que ser cultivador de cubiertas vegetales o lo que sea. Bueno, esto es una broma lingüística. Entonces, unidades experimentales de 40 cepas compuestas por 4 filas, cada una de ellas de 10 cepas, y en las cuales las 2 filas centrales las utilizamos como objeto de control, de medidas, de pesos, de todos. Vale. Bueno, fundamental desde mi punto de vista, el diseño experimental, que hay que hacerle en función de las características de la parcela y particularmente del suelo. Nosotros, este es el viñedo, visto desde arriba, bueno, desde el norte, que hace un poco de pendiente hacia el sur. Pues eso tiene varios suelos. 1, 2, he puesto los casos un poco más exagerados, para que se vea que hay diferencia
La luz no ayuda mucho, pero bueno, no importa. Claro, pues hay que hacer un diseño experimental acorde con eso. Imaginaos que ponemos el laboreo en la izquierda o abajo y la cubierta arriba. Si lo que me salga puede ser fruto de muchas cosas, entre otras de la casualidad. Hay que hacer un diseño. No me vale que en esta parcela he puesto la cubierta, en esta he puesto el laboreo y mira qué mal me ha ido. Me ha comido las cepas. Ya, claro, si es que este suelo no tiene nada que ver con este. Ah, no, pero si están muy cerca. Ya. Yo una vez me crucé con... Bueno, de hecho, ¿quién tiene mi teléfono? Yo he estado con Pierce Brosnan y no se me ha pegado ni el dinero, ni la fama, ni la estatura, ni la... no sé si la guapura, no lo sé. Eso es discutible. Bien, entonces, esto es fundamental y quiero incidir en ello. Dadas las circunstancias, ¿qué diseño aplicamos? Aplicamos un diseño, y esto lo digo en plan, profe, yo diría yo, hay que hacer el diseño con bloques perpendiculares al gradiente de variación más importante. El gradiente de variación puede ser de muchos tipos, dependiente de tipo de suelo, de orientación de la propia parcela. El más importante aquí es esa pendiente que va asociada a esos distintos tipos de suelos. Con lo cual nos vino muy bien para diseñar que este es un bloque, segundo bloque, tercer bloque, porque están diseñados perpendiculares a la pendiente que conlleva distintos suelos en la parcela. Bueno, os dirá, a lo mejor alguno piensa, bueno, ¿vas a ir al grano o qué pasa? Pues es que esto es el grano para mí. Si no explicamos esto, pues bueno, a uno le ha dado más con el laboreo, a otro le ha dado menos y nos vamos para casa y ya está. El riego aplicado ha sido acorde con ese criterio de un coeficiente de la evapotranspiración potencial que ha resultado en un total de 124 milímetros, 124 litros por metro cuadrado, aplicados entre el 23 de junio, cuando ya estaba encuajado, más que cuajado, casi tamaño guisante, y una semana antes de la vendimia, 23 de junio y 8 de septiembre. No voy a extenderme en cómo se hacen los cálculos, porque esta es otra cosa también. Luego, cada instalación es una realidad. Y eso que queremos aplicar de riego se tiene que trasladar efectivamente a una aplicación real, acorde, con un caudal de goteros, marco de goteo, las dosis de aplicación en función de si es la periodicidad, etc. Bueno, pues nosotros, acorde con eso, hemos regado una vez a la semana, que es ya completamente distinto de un riego que se aplica todos los días. Me estoy acordando ahora de Víctor. ¿Y por qué? Pues entre otras cosas, por una razón. Porque las medidas que hagamos de estado hídrico no pueden hacerse igual. Si yo estoy regando todos los días y pongo una sonda a 5 centímetros o 10 centímetros de la superficie, me va a dar unos datos que no tienen nada que ver, estoy poniendo un ejemplo, con una estimación de la humedad que cubra 60 centímetros o que solo cubra en los 40 centímetros o individualmente a 30 centímetros o a 20 centímetros. Esa es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Claro, decimos, este tenía menos agua, este tenía... Pero ¿cómo está medido? Es importante, es muy importante. El otro aspecto, el otro factor que es el que nos ocupa hoy aquí, son la cubierta como tal. Nosotros, frente al tratamiento de laboreo, que como podéis ver ahí se mantuvo durante todo el tiempo, pues se sembró una cubierta vegetal el 4 de noviembre con una mezcla de especies, gramíneas y leguminosas, parecido a lo que ve ahí. Pero yo, como hemos hablado con David, digo, yo quiero saber lo que estoy poniendo. A mí no me vale la receta y ahí te dando una cosa comercial. Ya no entro si ecológicas, no ecológicas. Bueno, si eso no garantiza que no puedas llevar alguna enfermedad. Que tú unas semillas las tengas de un proveedor que ha cultivado ecológicamente, eso no te asegura que eso no pueda tener alguna enfermedad que le pueda repercutir luego al suelo. Eso son cosas diferentes. Lo ecológico no significa sano. ¿O alguien había pensado que sí? Entonces, eso son claridades. Pero quiero hacer también, aprovecho yo, como la ventaja de ser el último es que dices, aquí ha habido una laguna, pues voy a meterme en ese charco. Entonces, el tema de las dosis que ha comentado también Pascual, es muy importante. Y anoche lo estuvimos discutiendo. Eso lo hemos repartido 56 kilos por hectárea. Por hectárea quiere decir que a cada hectárea le hemos puesto 56 kilos de semilla. Pero esa hectárea no la hemos cubierto homogéneamente, porque hemos puesto una calle sí y una no. Pero en toda la hectárea, como digo yo, el viñedo se cultiva por hectáreas, hemos puesto 56 kilos. En la de todas las calles, cubierta en todas las calles,
¿cuánto lo habremos puesto? El doble. Y si mirásemos como ayer, que hay que dar ese dato, cuál es la cantidad, la dosis por unidad de superficie sembrada, esos 56, como hemos sembrado 120 centímetros de 250, sería casi el doble. Sería casi el doble, porque es la mitad de la superficie donde lo hemos puesto. Esto es importante, porque fijaos, cubierta sí, cubierta no. ¿Qué dosis? ¿Por hectárea? ¿Por fila sembrada? O sea, ¿por calle sembrada? Esto hay que tenerlo en cuenta, vale. Bueno, ¿qué ocurre? Que este es otro aspecto. Pues aquí tenemos, esta es la calle del tratamiento de cubiertas alternas y esta es de cubiertas en todas las calles. Total, alterna. Pero esto a finales de junio está como veis ahí. La parte aérea más seca que la mojama. Así de claro. Pero ahí permanece porque ese es el objetivo, que mantenga la cubierta todo el tiempo. Vale. ¿Qué hemos hecho? Pues medir diversos parámetros, porque lo que queremos hacer cuando se miden todas estas cosas es intentar tener herramientas que nos permitan explicar lo que está pasando. Entonces hemos medido la humedad en el suelo hasta los 60 centímetros de profundidad, hemos medido el potencial hídrico en distintos momentos, hemos cuantificado el intercambio de gases, la conductancia, la fotosíntesis, etc. Y otra serie de determinaciones en suelo, como veréis, que es, por supuesto, no lees todo, si puede ser, para centrar la atención. Entonces, hemos medido en el suelo, hemos tomado muestras para ver ese suelo, muy bien, como habéis dicho, de partida, qué composición orgánica tiene, qué posible riqueza enzimática tiene, que efectivamente hay que verlo. Lo que no puede ser, también he escuchado a alguien, no sé si eras tú, no, es que en febrero pues, se hicieron unas muestras. ¿Pero qué va a haber pasado por un mes que lleve allí a cubierta? Seamos razonables, ¿pero qué va a haber pasado? O los restos de poda, que decía también Pascual. Los restos de poda tardan 5 años, 6 años, 7 años en incorporarse al suelo. No podemos pretender, ¿verdad? Ana, ¿no? Ana, no podemos pretender buscar donde no hay. O sea, eso es absurdo. Entonces esto habrá que repetirlo al cabo de un periodo que mínimamente pueda haber ejercido un efecto. Vale, pero es una cosa importante, que esta es una de las cuestiones de nuestro proyecto, queremos valorar la biomasa que aporta cubierta y viñedo, y a partir de ahí calcular cuánto carbono estamos fijando, cogiendo, y cuánto se puede ir, claro, es más difícil. Entonces, ¿qué supone eso? Tuvimos que hacer 2 cortes de la cubierta, uno en el periodo de riesgo de heladas, que allí es a finales de abril, mediados finales de abril, hasta primeros de mayo, porque la presencia de cubierta vegetal incrementa enormemente el riesgo de helada. Eso está demostradísimo. Y luego ya, cuando volvió a crecer y tuvo cierta altura, nos fijamos el criterio de, ¿cuánto era? Ya no me acuerdo. 30 centímetros, volver a cortar. ¿Y qué pasa? Que cada corte hay que coger muestras y ver cuánto biomasa estamos retirando para luego cuantificarla. Pero todas las operaciones que se han hecho en el viñedo, como veis a la izquierda abajo, también es retirada de biomasa, un despunte. Hay que cogerlo a ver cuánto hemos quitado. Una poda en verde, que quito las esperguras del tronco, quien está en la viña sabe lo que es esto, pues eso hay que medirlo, para luego añadirle a esa producción. Bueno, además de eso, pues se han hecho los seguimientos de evolución de la maduración, ¿vale? Y se han hecho los controles de poda, de superficie foliar, y estamos pendientes también de la cuantificación de la madera de poda, que es un parámetro muy, muy, muy importante, aunque parezca muy vulgar, aunque no conlleve aparatos, aunque no se mida con el NIR, aunque todas estas cosas. Bueno, pues vamos a hablar del año. Otra cuestión. Creo que no se puede hablar ya de años secos exclusivamente o de años húmedos, sino de periodos dentro del año. Primero, tenemos que acostumbrarnos, si puede ser, a hablar, ya sé que cada suelo almacena el agua y lo mantiene durante distinto periodo. Unos tienen más capacidad, otros suelos tienen menos. Pero el consumo por parte de los cultivos a partir de octubre-noviembre es muy bajo. Y voy a decir por qué, aunque Jesús mismo dice que hay que regar ahí en octubre, ahí, que es muy importante, ¿no? Es tan importante como las necesidades que tenga, pero está claro que el consumo es muchísimo menor, porque hay menos demanda y menos actividad foliar. Entonces,
esas lluvias hay que continuar. Tiene que ser el año agrícola, que se llamaba antes. El año agrícola, que antes iba del 1 de septiembre a tal. Nosotros somos un poco más especiales, los del vino siempre son un poco más especiales, no sé por qué. Nosotros somos el año vitícola. Vamos a ponerle del 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente. Porque claro, decía alguien, que no sé si ya estuvo, ha llovido 330 o 300 no sé qué desde enero. Ya, pero es que importa también lo que ha pasado en noviembre y lo que ha pasado en diciembre. Vale. Con ese panorama, del 1 de octubre del 2024 al 30 de septiembre, se han recogido 560 milímetros. Eso está muy por encima de la pluviometría anual en el Valle del Duero, que en los últimos años ronda los 400. Antes, cuando yo hice el trabajo de carrera hace 3 o 4 años, pues la media era unos 420. Concretamente, además, lo hice en Sardón de Duero, porque había una finca allí y lo hice allí. Yo no soy de allí, soy de Castrillo de Duero, siempre lo repito. Bueno, esto está muy por encima de esas cantidades, pero la cuestión es que ha habido mucha lluvia de invierno y mucha lluvia de primavera. De hecho, aquí no me voy a centrar, pero es engañoso porque 31 milímetros de julio fueron el 2 o el 3 de julio. Es decir, que luego julio y agosto fue seco total y septiembre también. Por lo tanto, incido en que el año es lluvioso en su conjunto, pero sobre todo es muy seco en el verano. Y lo sabéis todos, en la mayoría de las zonas ha sido muy, muy, muy seco. Vale. Esto es la evolución de todo el año de la humedad, pero vamos, yo no voy a especificar demasiado. Os he explicado que había 4 repeticiones, que en esas 4 repeticiones, que son de los 4 bloques, se han medido un número diferente según el parámetro, pero esto está basado en repeticiones en cada una de las repeticiones. Y a simple vista no voy a entrar en un poquito más, en un poquito menos, creo que tampoco va a ningún lado. Pero está muy claro que estos 3 colores están muy por encima de estos otros 2. Los 2 inferiores son de secano y los 3 superiores son de regadío. Pero, echándole un ojito y a falta de un análisis estadístico fino, la cubierta, que es el rojo, en secano, ha mostrado, no la cubierta, el suelo donde está la cubierta, ha mostrado un nivel inferior de contenido en humedad. Y en regadío también. El regadío laboreo consume menos agua. Por eso hay más en el suelo. No hay que volverse loco. O sea, ¿por qué hay más agua en el suelo si se hace un regadío con laboreo? Porque hay menos consumo, porque no hay cubierta vegetal. En distinto grado según las condiciones de disponibilidad hídrica. Dale. Bueno, esto es el tratamiento, pasa porque es lo mismo. Pero claro, eso se tiene que ver reflejado en algún sitio. Pues ahí está reflejado. Esto es el potencial, no sé si empezar por aquel o por este. Voy a empezar por el que se ve mejor. Ese es un potencial hídrico que os pido, por favor, cuando expongamos todos, digamos a qué medida nos referimos. Potencial hídrico, de tallo, al mediodía, a la sombra, al sol. Bueno, pues esa medida de potencial hídrico vemos cómo claramente discrimina el viñedo regado del viñedo en secano. Eso está claro. Lo esperábamos. No sabíamos con cuánta intensidad. Y dentro de regadío y dentro de secano, la cubierta responde, el viñedo con cubierta responde a un nivel de estrés un poco mayor que sin cubierta. Es totalmente correspondiente con una menor disponibilidad hídrica que hemos visto en la diapositiva anterior. Pero si miramos eso, ahora os explico. El potencial de tallo medido al mediodía separa mucho menos, discrimina mucho menos en las 2 situaciones. Pero dentro de que discrimina menos el secano del regadío, vemos que se marca que la cubierta ha agravado ligeramente el estado hídrico de las plantas. ¿Vale? Yo creo que esto los labradores de antes ya se lo temían. Y Jesús también lo ha dicho. Es decir, no vamos a experimentar en secano porque no queremos saber nada del secano. Yo creo que es bueno experimentar y aquí lo tenemos. Porque así podemos dar un dato. Lo que pasa es que si el señor de la viña dice a mí no me pilláis en otra, pues eso es otro tema. Porque no quiere arriesgar su producción y su dinero. Bueno, yo llamo la atención porque en estas cosas no solo es la respuesta, es qué capacidad de medirlas tenemos.
Y aquí está un ejemplo metodológico donde una medida hecha en unas condiciones o en unos momentos determinados te puede permitir mejor apreciar la realidad que otra. No nos podemos conformar con que esto ha dado. Hay que ver cómo se está midiendo. Pasa. Bueno, pues para no entretenerme mucho, vienen las consecuencias fisiológicas. Es pues la conductancia, la transpiración, la fotosíntesis, hasta ahí llego. Claramente beneficiadas cuando el viñedo se riega frente al secano. Pero casi todas, unas con mayor claridad, otras con menos, la cubierta ha contribuido ligeramente, ha competido con el viñedo. Y las tasas de intercambio gaseoso se han visto ligeramente reducidas. Que por otra parte es lógico. Es lógico, lo que menos vale es que me ha dado esto o me ha dado lo otro. No. A ver si se corresponde con lo que vamos observando. Se ha correspondido en este caso. Alguien si no me puedo entretener, pero tampoco puedo pasarlo por alto, la importancia de la metodología de lo que se mide. Aquí hay un pico, dice, ¿y ahí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Veis dónde me refiero, no? Tanto en la conductancia como tal. Pues ha pasado cosas que pasan en la realidad. Es que regamos todos los lunes y esa semana se estropeó un generador que hay a las 4:30 y había que regar 9. Hasta que se arregló, el resto se aplicó el martes por la mañana. Pero nosotros medimos los miércoles, porque tenemos así establecido para que haya al menos 48 horas. Y fuimos y medimos. Yo creo que me engañó un poquito el de la finca porque me dijo, ha faltado un poquito de regar. Pero cuando yo fui a medir, y ya llevo unos años midiendo, y me encontré con valores de fotosíntesis de cercanos a 40 micromoles, dije, oye, ¿qué pasa aquí? Si esto está en efervescencia. Y ya empecé a sospechar que al menos la mitad del agua se había aplicado justo menos de 24 horas de la medida. Importantísimo. Si yo saco esto no tiene que ver con la metodología donde medimos cada 48 horas. De hecho, decidí, pues vamos a venir el viernes, 2 días después, a medir. Y aquí está la medida. El miércoles recién regado y el viernes cuando han pasado las 48 horas desde que acabó el riego. Fijaos que esto sigue la misma. Si empalmásemos esas líneas con este punto, seguiría la tendencia que había venido desarrollando durante todo el... Importantísimo esa metodología de medida. Bueno, y otra cosa que se habla mucho de la temperatura, cómo influye o no, pues lo que hemos observado es que temperatura de la hoja, nada del suelo, ni el mulching, ni la cubierta, de la hoja. Lo otro no lo hemos medido, no damos tanto de sí. Yo no pongo fotos de esas de 9 o 10 porque no los tengo. Somos otro y yo, 1,5 cuando hay suerte. Entonces, el secano está con temperaturas más elevadas que el regadío. Pero en secano, incluso la cubierta ha contribuido a aumentar un poquito la temperatura. Mi hipótesis, como también dice visto, mi hipótesis es que la competencia hídrica que ha ejercido la cubierta, esa pequeña o no tan pequeña cubierta, hace que la capacidad de transpiración del viñedo se vea ligeramente reducido, y la transpiración es la fuente de refrigeración de las plantas, de la vid y de todas las que existen en el mundo mundial. Con lo cual, esto tiene una explicación y una lógica. Mientras que en regadío, esa posible competencia se ve mucho más amortiguada por la capacidad que le permite esa disponibilidad hídrica y digamos que de alguna manera el peso que ejerce la cubierta es mucho más reducido y que queda casi enmascarado. En cuanto a la temperatura como estimador de la situación. ¿Esto cómo se ha quedado reflejado? Bueno, primero que tengo que asumir es que los niveles productivos que salen aquí son atípicos totalmente debido a la incidencia del mildiu. Tengo que decir, como decía Ángel, oye, pues haber tratado, pues haber estudiado. Es que la gestión no depende de mí, porque es el viñedo, en el término fitosanitario, la gestiona la empresa, la bodega, que además hacen cultivo ecológico, etcétera, etcétera, y tiene unas limitaciones. Bueno, pero sí que está claro que esto se corresponde bastante con lo que hemos venido observando. El secano produce menos que el regadío. Dentro del secano, la cubierta ha contribuido a descender, a reducir el rendimiento.
Y dentro del regadío también la cubierta ha descendido, pero menos, con menos claridad, en función de la intensidad de cubierta. Esto no parece ni mucho ni poco, porque antes cuando he visto aspira 5 kilos, porque allí son más. Nosotros estamos hablando de menos de 2 kilos, pero por efecto del mildiu. Lo normal es que hubiésemos ido al menos a 2,5 por cepa, que donde se refleja, y como he dicho antes, el viñedo se cultiva por hectárea. No quiero saber nada de lo que pasa en una planta, quiero saber lo que pasa en la hectárea. Y nos hemos quedado en 5,5 toneladas en el regadío, en el mejor de los casos, en el laboreo, mientras que la cubierta ha perjudicado un poco y ha bajado por debajo de 5, pero es que el secano se ha quedado en 4. ¿Vale? Aquí hay un efecto, nadie lo va a discutir. ¿A qué se debe? Pues en parte al peso del racimo, que está contribuido por el peso de la valla. Pero os sugiero que cuando hagáis algunas observaciones también saquéis este parámetro, porque años como este te permiten ver si no solo es que la valla sea pequeña, sino con cuántas vallas me he quedado. Sabéis que el número de racimos está definido en el ciclo anterior, pero la dimensión total y el número de inflorescencias totales de flores en una inflorescencia se definen el año en curso. Si a eso le añadimos la posible incidencia de factores bióticos como el mildiu, nos podemos encontrar con alguna posible explicación por esta vía. No es solo el peso de la valla, es el número de vallas que tenga el racimo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que interesa? El secano reduce, o más bien el riego permite incrementar los rendimientos, y la utilización de cubierta reduce ese rendimiento sobre, pues en este caso, más en el secano. Hemos visto otros resultados como que en el secano no había casi diferencias, pues aquí queda evidencia de que sí. Dale. Como va a haber más. Y ya en términos de composición química, como pone ahí, composición de la uva, porque he hecho antes un pequeño speech, que dejemos de hablar de calidad de la uva. Calidad de la uva. ¿Cuál es calidad? ¿Tener más acidez, pero menos acidez y más polifenoles? ¿Menos polifenoles y más acidez? ¿Más azúcar y menos acidez? ¿Más azúcar y más acidez? Vamos a hablar de composición de la uva, porque además yo puedo hacer ese cava que habéis anunciado que hay que beber de almendralejo y no me hace falta tantos polifenoles. O no me hace falta tanto grado, pero me hace falta más acidez. Vamos a hablar más de composición de la uva. Y luego a partir de ahí, que decida cada uno en función de sus circunstancias. Bueno, en definitiva, los pesos aquí están marcados claramente, el regadío por encima, el peso de valla, en toda la evolución. Y la cubierta lo reduce. Los azúcares son superiores, la concentración a misma fecha de vendimia, en... ¿Dónde? ¿Veis que los secanos están por debajo y los del riego están por encima? Está claro, ¿no? El pH también está el secano por encima, también, o sea, inversamente. La respuesta de más azúcares y más pH, o sea, más azúcares y menos pH, eso es una respuesta que a veces va aparejada. Pero bueno, aquí lo que estamos tratando es de contrastar lo que ha ocurrido en cada caso. El pH se ve aumentado por el secano, pero también la cubierta ha ayudado a aumentar el pH. Y eso podría ser negativo, porque yo no hablo de calidad. Lo que sí sé es que pHs altos no convienen, en general. Hombre, pH alto, porque tienes 3,2 mejor que 2,5, sí, porque te hace un agujero en el estómago el 2,5 y te has muerto. Entonces, pero en general el pH alto no conviene. La acidez ya cambia la cosa, no es lo mismo pH que acidez, eso lo saben bien los químicos. El laboreo en regadío y en secano ha aumentado el contenido ácido, lo cual aisladamente puede ser muy interesante. Dice, entonces ahí la cubierta no funciona bien. No, lo que dice es que la cubierta no ayuda a mantener la acidez total, es lo que está diciendo. Y por lo tanto, ahí no separa el secano y el regadío, sino que lo que separa es el manejo del suelo. En el ácido tartárico, más concentración en secano que en regadío. Y en el ácido málico, todos esperábamos esto, más concentración en regadío que en secano. Pero la cubierta ha contribuido a una mayor combustión de málico. Como podéis ver, sobre todo en el regadío, no así en el secano. Probablemente esa menor disponibilidad ha limitado esa influencia. Dale. Y ya finalmente, pues el potasio tiene más el secano que el regadío, pero la cubierta en todos los casos ha hecho descender un poquito. El
índice de polifenoles totales medido en el conjunto del mosto tras estrujar la uva, vemos que el secano, como suele ocurrir, también tiene más polifenoles. ¿Y eso es más calidad? Pregunto. ¿Alguien? No creo que nadie se vaya a decir, sí, eso es más calidad. No, como parámetro individual prefiero tener más polifenoles, pero no implica ya que la uva vaya a ser de más calidad. Eso está claro. Y la cubierta, en el caso de... En la cubierta en general ha ayudado a incrementar la concentración de polifenoles totales. Esto no entro porque esto es una historia, pasa, del nitrógeno que ha dado unos valores exageradísimos este año y que no me veo en condiciones de poder explicarlo. Bien, resumiendo. En cuanto a la humedad del suelo, hay una reducción, porque yo voy a hablar de la cubierta ahora en estas conclusiones. Hay una reducción progresiva. De junio a septiembre, del 25 al 15 en regadío y del 20 al 11 en secano. A partir de ahí, la cubierta vegetal provocó una ligera disminución en el contenido de humedad. Más acusada dentro del regadío, esa disminución, pero sobre todo en función de la intensidad. Es evidente que si tú duplicas la cantidad de superficie con cubierta vegetal, como es poniéndola en todas las calles, tiene que tener un efecto mucho mayor que si solo lo pones en una calle. Eso, si no nos da eso, es que hay que investigar más adecuadamente, quiero decir. Dale. Eso se ha visto repercutido en el estado hídrico de las cepas. Lo hemos visto ya. La cubierta agrava ligeramente el estrés con valores de potencial más bajos, sobre todo por la mañana que al mediodía, que en el laboreo y sobre todo en la cubierta total. Pasa. Eso ha llevado a que el intercambio de gases, conductancia, transpiración y fotosíntesis se vean ligeramente reducidas con la cubierta, con el uso de la cubierta, tanto en secano como en regadío, correspondiéndose con el potencial hídrico medido. La temperatura ya la hemos visto, pásalo, ya habéis visto lo que he explicado, y la producción, por quedarnos con cifras, que es muy interesante cuando vayamos, mañana os pregunte el viticultor, se ha visto disminuida en una media del 10%. Eso quiere decir que es juntando los secano y juntando el regadío. Es decir, media de secano laboreo y regadío laboreo frente a regadío cubierta, secano cubierta y regadío cubierta, la media es 10. Si coges algunos entre ellos es del 25. O sea, pero la media, mezclando secano y regadío, juntando, digamos, es que la cubierta ha provocado una reducción media del 10% de la producción. Los azúcares hay una muy ligera reducción debido a la cubierta. No llega ni a medio grado Brix. Pero bueno, ahí está. Pero hay una tendencia contraria dentro del secano, pues que a medida que avanzó la maduración, se igualó. La acidez, importantísimo para mí. Para mí este es un aspecto muy importante desde el punto de vista potencialmente cualitativo. El laboreo mostró más nivel de acidez que la cubierta, tanto en secano como en regadío. Y la cubierta en todas las calles redujo más notablemente todavía la acidez. El tartárico apenas se ha visto afectado por la cubierta, aunque muy ligeramente en el regadío, y el ácido málico se ha visto reducido por la cubierta dentro del regadío, más escaso en el secano. Dale. El pH apenas se ha visto afectado por la cubierta, a pesar de lo observado en la acidez total, y curiosamente en algunas fechas se observó un aumento dentro del secano y una reducción dentro del regadío. Hay que tomarlo que estos son muestreos y hay que ver lo que va ocurriendo en años sucesivos. Interesante también, desde el punto de vista de los preocupados con la acidez de los vinos, sabéis que no interesa mucho potasio, porque luego la acidez se cae. Entonces, el potasio ha sido reducido donde se ha utilizado la cubierta, incluso más interesante todavía, que sobre todo es dentro del regadío, que el regadío suele ayudar a que haya más potasio y caiga más el pH, dentro del cual el tratamiento de cubierta total lo agravó más. En cuanto a los polifenoles, la cubierta en todas las calles dentro del regadío tendió a incrementar el índice, es decir, ejerció una competencia hídrica con el laboreo que ha incrementado todavía la concentración de polifenoles. Mientras que en el secano la diferencia desapareció al final del DAL. ¿Cuáles son las expectativas desde mi punto de vista? Pues contrastar la respuesta productiva y sobre todo la potencialmente cualitativa, es decir, de composición de la uva, en función de la climatología anual, que como hemos visto puede tener mucha influencia en la respuesta del viñedo. Y creo que no hay nada más.